Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una gran charla con la Alianza Panamericana de Sommeliers y tenemos una gran invitada, que es una gran amiga, viene la vamos a tener en directo desde el Grupo Esteves. Y bueno, la idea es que nos comparta un poco sobre lo que es esta bebida mágica que a muchos de nosotros nos gusta, que se llama Jerez. Así es que en unos momentitos va a estar con nosotros. eh, un poquito de paciencia, estamos arreglando ahí temas de internet, ya saben, pero bueno, ya en un momento vamos a iniciar, así es que ya estoy terminando de agregar a todos los que estaban aquí en la sala de espera. Y bueno, como les decía, nuestra ponente es una gran ponente, se llama Marta. Tuve la oportunidad de conocerla en mi último viaje que hice a España y la verdad me parece increíble lo que ella sabe en relación al Jerez. Obviamente es una persona que vive allá y bueno, es increíble. Además, todos estos mitos que de repente puedan aparecer por el Jerez, pues bueno, la idea es de que se van ahí a aclarar. En cualquier momento pueden poner sus preguntas en el chat. Va a haber al final un apartado de preguntas y respuestas. Y con mucho gusto vamos a tratar de darle respuesta a todas las preguntas. Este. Hola, Marcos. ¿Me Hola, oyes? amiga, listo. Hola, ¿qué tal? Disculpad la espera. No te preocupes. Amiga, ¿qué ¿Me tal mi escucháis música de un poco? fondo, eh? ¿Qué tal mi música de fondo? Está increíble, ¿cierto? Estaba escuchando agujetas, ¿no? Sí, bueno, eso gracias a ti que tú me mostraste parte de tu folclore, porque hablar de Sí. vino, no sé si estarás de acuerdo, Marta, que hablar de vino es hablar de cultura, folclore, costumbres, de su gente, de cómo viven. ¿Y quién mejor que tú? Porque la verdad me impresionó la manera en que te expresas sobre tu región, sobre tu vino. Y bueno, pues aprovecho para darte la bienvenida, ya que hay mucha gente de Colombia, Venezuela, Argentina, República Dominicana, México, obviamente. Y bueno, todos con la intención de aprender sobre esta bebida mágica que es el Jerez. Y qué mejor de tu mano. Así es que no te preocupes, yo sé que la tecnología siempre puede fallar, pero lo que no Cuando- falla es, perdón, Sí, tenemos un problema con el PowerPoint, pero no pasa nada porque estamos en una bodega de Jerez que me he venido y vamos a hacer una pequeña ruta para poderos trasladar al interior de una bodega jerezana y aunque no podáis oler el aroma que yo huelo aquí a vino, pero bueno, al final es una buena manera también de transmitiros toda nuestra esencia. claro que sí. Y además hay que fluir porque por alguna razón no querían PowerPoint porque estamos en la bodega. Y han de decir, aquí lo que hay que presumir es la bodega, ¿cierto? Efectivamente. Oye, pues bueno, les presento a Marta. Marta García es especialista en vinos de Jerez. Es una gran amiga sommelier de allá del sur de España y está encargada de la parte de exportación del grupo Esteves, que es una de las más importantes, de las más grandes. Y ya Marta nos platicará un poquito. Pero bueno, les decía, la verdad es que para mí hablar de Jerez es hablar de muchas cosas. No es solamente hablar de un vino, es hablar de terroir, es hablar de historia, es hablar de la manera en que lo comunican, porque créanmelo que no es lo mismo estarlo viendo en un webinar. Yo los invito desde ya a que vayan y bueno, pues estén allá y si van, háganle saber a Marta, seguro estará fascinada de Es poderlo un amigo recibir, nuestro porque no es lo mismo súper vivirlo y sentirlo, ir a un, ¿cómo le llaman? Tableo, tableo, tablao, un tablao. tablao, y sentir el flamenco y tomarte comerte una tapita y tomarte una copita de Jerez. O sea, esto se vive, esto es vivencial. Sin embargo, bueno, como sommeliers no podemos negar que Jerez es un must que todo mundo debe de saber y romper mitos, porque hay muchas cosas alrededor que seguramente hoy se van a terminar de resolver. Pues nada, amiga. Arráncate, como dicen, Como os decía, ahora mismo nos encontramos en Bodegas Esteves, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo aquí en el centro de Jerez y una noticia muy reciente y que ahora mismo está, digamos, en boca de todo el mundo es que el grupo Edrington, la marca paraguas que sostiene whiskies muy famosos como por ejemplo Macallan o Ron Brugal,
London Dry Gin. Edrington ha comprado el 50% de esta bodega en la que estamos ahora mismo. Por lo tanto, los vinos de la gama de Valdespino, que es nuestra gama de vinos más histórica, no sé si a alguno suena el Fino Inocente, ¿vale? Los vinos de Valdespino han entrado dentro del portfolio de Edrington, del portfolio de Macallan a nivel mundial. Por lo tanto, mi trabajo aquí en esta bodega es formar en vinos de Jerez a todos los importadores que ya distribuyen Macallan y que, como tienen la gama de vinos de Jerez de Valdespino dentro de su portfolio, para que esos importadores sepan transmitir el Jerez, es necesario que haya una persona pues, que les forme, ¿no? en todo esto, puesto que ese portfolio está más enfocado a los destilados. Y bueno, ese es mi trabajo. Así que, bueno, cualquier pregunta que tengáis sobre el Jerez, ya os ha dicho Marcos antes que podéis la podéis escribir en el chat y la vamos contestando. Llevo muy poquito en la bodega, pero bueno, vinculada al vino de Jerez desde hace muchísimo tiempo. Jerez es una ciudad que se encuentra en el sur de la península ibérica y está estratégicamente situada en un lugar entre dos grandes masas de agua, como son el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y entre Europa y África. Entonces estamos en un sitio por el que han pasado muchísimas culturas diferentes y todas ellas nos han ido aportando diferentes cosas, ¿no? Y eso es algo que se ve, esa impronta se ve muy bien marcada en los vinos y en la historia del vino de Jerez. Y si el vino de Jerez ahora mismo es lo que es debido a todas esas culturas que han ido dejando su sello o su marca aquí. El cultivo de la vid la trajeron aquí los fenicios, ¿vale? Aquí en el marco de Jerez se elabora, bueno, en toda la península ibérica se elabora vino desde hace más de 3000 años, pero fueron los fenicios los que trajeron el cultivo de la vid. Y ellos eran grandes comerciantes y ese fue el aporte que tenemos a día de hoy de los fenicios. Pero luego han pasado muchas otras culturas, han pasado los romanos, han estado por aquí los cartaginenses, los griegos, y sobre todo también es importante incidir en el periodo de dominación musulmana. Nosotros hasta el siglo XIV estuvimos... Bueno, pues esto era una región controlada por los musulmanes que entraron en la península ibérica en el año 711 y a ellos le debemos, por ejemplo, la destilación, ¿no? Ellos inventaron la alquitara y la destilación se la debemos a ellos. Los vinos de Jerez son vinos que por el lugar estratégico en el que os he comentado que estamos, muy cerca del puerto de Santa María y muy cerca del puerto marítimo de Cádiz, han sido vinos que siempre han tenido un carácter viajero. Para que estos vinos pudiesen viajar y que llegasen a su destino en condiciones de ser tomados, lo que hacían era alcoholizarlos, ¿vale? Por eso los vinos de Jerez son vinos que se fortifican. El Jerez es un vino fortificado, ¿vale? Y la fortificación es la adición de alcohol vínico al vino para elaborar luego posteriormente los distintos estilos de vinos que tenemos. No obstante, el vino que tenemos ahora mismo, el vino de Jerez tal y como lo conocemos a día de hoy, no tiene nada que ver con el vino de Jerez que había en el siglo XVI, por ejemplo, o en el siglo XV. Los vinos que se vendían en aquella época eran vinos blancos que se alcoholizaban simplemente y que no pasaban por ningún tiempo en envejecimiento. Simplemente se vinificaban y el mosto se le paraba la fermentación añadiéndoles alcohol, se metían en botas y se lanzaban a las Américas. Ya cuando Cristóbal Colón descubrió América se mandaban en largas travesías hacia América, pero también hacia Inglaterra, ¿vale? Como os digo, bueno, aquí en Jerez tenemos un clima bastante cálido, con ciertos toques de continentalidad, a pesar de estar cerca del mar, y tenemos muchísima insolación, tenemos más de 3000 horas de sol al año, ¿vale? Y esto es muy importante incidir en ello porque, como ya sabéis, sin sol la viticultura es prácticamente imposible. Entonces, las lluvias también caen de forma torrencial, unos 600 mililitros al año,
y cuando caen, normalmente caen coincide cuando el periodo vegetativo de la vid, cuando la vid está inerte. Caen normalmente entre octubre y marzo, ¿vale? Llueve de forma torrencial y si no fuese por el tipo de suelo que tenemos, la viticultura en esta zona sería muy difícil que se diese. El clima, como os digo, es un factor determinante para la elaboración de vinos de Jerez, pero hay otro factor natural que es también muy importante, que es el suelo. En el marco de Jerez tenemos 3 tipos de suelo, que son las albarizas, que son el tipo de suelo en la que se elaboran los vinos de mejor calidad. Y luego tenemos otros 2 tipos de suelos que se dan normalmente más cercanos a la costa, que son las arenas y los barros, ¿vale? Y las arenas y los barros son suelos que son más ricos en nutrientes y son normalmente los suelos que utilizamos para la elaboración de vinos dulces. Para la elaboración de vinos secos, de manzanillas finos amontillados, normalmente los vinos se utilizan provienen de cepas que están plantadas en albariza. La albariza es una roca muy blanca, no sé si alguna vez habéis estado en Jerez o si conocéis lo que es la albariza. Es una roca muy blanca, muy pobre en nutrientes, pero muy rica en cal. Y este tipo de suelo se formó hace muchos millones de años, cuando toda la cuenca del río Guadalquivir, es decir, toda Andalucía, que no sé si sois capaces de localizarla en el mapa, toda Andalucía estaba cubierta por mar, ¿vale? Hace 25 millones de años. Todavía Andalucía, como la conocemos hoy, no había emergido. Y este suelo se formó, este suelo tan rico en sílice y en carbonato cálcico, se formó por la sedimentación de pequeñas microalgas, que nosotros llamamos diatomeas, de pequeñas microalgas que fueron pues, depositándose en el suelo a medida, habían como una especie de explosiones, se llamaban blooms, las microalgas se iban en la parte superior del océano, por fotosíntesis explosionaban y luego precipitaban. Y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos el suelo que tenemos, que son las albarizas. Es una pena porque no estoy siguiendo el PowerPoint y tengo muchísimas fotos que me hubiese encantado que pudieseis ver al final. Entonces, bueno, los vinos de Jerez, los vinos del Jerez, del Jerez superior, que coincide con los municipios de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, eso es lo que se considera el Jerez superior y de ahí es de donde proceden los vinos de mejor calidad, ¿vale? De las tierras albarizas que normalmente están localizadas en las partes más altas de las lomas. El paisaje en Jerez, no tenemos montañas demasiado escarpadas, ya has estado aquí, Marcos, y has visto que en Jerez el paisaje se ve bastante llanito, pero es verdad que tenemos algunas lomitas y en esas lomas, en la parte alta, que está más o menos a unos 100 metros sobre el nivel del mar, es donde están situados los suelos de mejor calidad. Estas albarizas, que son, como os digo, es una tierra muy blanca, es tan blanca como mi camisa. Cuando la ves al sol se ve muy, muy blanca y eso también ayuda a la maduración de la uva, ¿vale? Porque la luz incide sobre el suelo y rebota hacia la planta y ayuda muchísimo a la maduración. Estamos en la bodega Esteve. Os voy a enseñar un poco el exterior. A ver. Mira nomás, qué bonita. Ahí es donde tenemos la nave de crianza, la nave más grande. En la bodega en la que estamos un poco más pequeñita. Y ahora mismo está muy tranquilo, no hay trabajadores. Ahora entramos en lo que es la casa palacio. ¿Cómo, la veis bien? Wow, sí, está increíble. Oye, es como estilo. Es como muy andaluz. Andaluz, ¿no? O sea, Es muy andaluz. wow, qué belleza. Muy bonita. Sí, es muy bonita. Aquí tenemos una sala, la sala del piano, la llamamos, que es una sala para celebraciones, pero pequeñitas, así de petit comité, a donde te Okay. invitaré si vuelves. Seguro, seguro. No, bueno, esto ya más pronto que tarde. La sacristía. Y seguimos y ya entramos en la bodega.
Sí, bueno, lo que os estaba comentando, el Jerez superior coincide con, eso es algo que está regulado por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y son las zonas que están calificadas históricamente por elaborar vinos de altísima calidad, ¿no? Y sobre todo coincide con los municipios de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. A ver que vuelva. Hola, amiga. ¿Ya? A ver, listo. Ya. ¿Lo ves tú? Sí, sí, ya lo veo. Sale. A ver, si quieres, avanza un poco. Esto deberíamos de haberlo hecho esta mañana, Marcos. Y Por pues si... qué, ya ni modo, ya. Por algo Vale, pasan los tiempos, ya. como veis, como os he comentado antes, el vino de Jerez es unos años. Dale adelante, dale hacia adelante. Es que la diapositiva tienes que estar dándole... Pues mira, estoy viendo la pregunta que están haciendo. Los pagos más famosos son, depende, en el interior de Jerez está el pago de Carrascal, que es un pago históricamente muy reconocido por la elaboración de vinos olorosos. Macharnudo, también, Miraflores, Añina y el pago de Miraflores alta y baja, ¿vale? Nosotros en Bodegas Esteve, los vinos de Valdespino proceden, a diferencia del resto de bodegas, que normalmente, o bien si tienen viñedos en propiedad, o si compran uva o vino ya hecho, una de las diferencias que marca a la gama de vinos de Valdespino es que son todos single vineyard, todos proceden del mismo pago, que es el pago de Macharnudo, que bueno, por la calidad de su suelo, está calificado como uno de los, es como el Gran Cru, es como la Romanée Conti, ¿no? Aquí en Jerez. Tenemos una extensión de viña, ya con el PowerPoint delante lo puedo ver bien. Tenemos una extensión de viñedo que ahora mismo roza casi las 7.000 hectáreas. El rendimiento máximo autorizado por el Consejo Regulador son 11.428. Nosotros aquí, nuestro rendimiento está entre 6.000 y 7.000. Y como os decía, tenemos más de 3.000 horas de sol al año. Las temperaturas, bueno, en invierno nosotros nunca tenemos menos de 0 grados de temperatura. Siempre en invierno estamos entre los 7 y los 15 grados de temperatura aproximadamente. Y es verdad que en verano tenemos veranos muy largos y muy calurosos, ¿vale? Y muy secos sobre todo. Y eso es lo que hace, gracias a la combinación de esa poca lluvia que tenemos en verano, si no fuese por esa capacidad de retener el agua que tiene la albariza, no sería posible la viticultura, ¿vale? Luego, otra cosa bastante importante son los dos tipos de vientos que tenemos aquí en la península, o sea, en la zona de Jerez. Está el levante, que es el que procede de... Espérate, Marcos. Ay, perdón. El levante, que procede de África, ¿vale? Es un viento que sopla muy fuerte y que ayuda muy bien a la maduración de la uva. Sí es verdad que reduce bastante las cosechas, porque al ser tan caluroso, hace que las uvas pierdan bastante agua y hace que se reducen bastante las cosechas, pero eso en combinación con el poniente que procede del oeste, hace bueno, que en un mismo día puede soplar el levante y puede soplar el poniente, y gracias a eso, cuando sopla el levante, es verdad que hace mucha calor, pero luego sopla el poniente y ayuda a retener un poco la acidez y a mantener un poco la humedad, ¿no? que el levante se lleva. Si quieres darle un poco más adelante. Ay, Marcos, me he puesto un poco nerviosa con todo este tema. Tranquila, lo estamos haciendo bien, ya nos estamos sincronizando. Vale, la albariza, como os he dicho antes, es una tierra muy porosa que se formó hace muchísimos millones de años por la sedimentación de estas microalgas de las que yo te hablaba, y es una tierra muy pobre en nutrientes, es rica en carbonato cálcico y en sílice,
y lo que hace, la particularidad que tiene es que da vinos muy minerales. Es verdad que la variedad de uva Pedro Ximénez, ahí veis las 3 variedades autorizadas que tenemos, la Palomino Fino, la Pedro Ximénez y la Moscatel, aproximadamente el 90% de la plantación del viñedo jerezano es de uva Palomino, ¿vale? Es una variedad que no es excesivamente aromática, no es como la Moscatel. Es una variedad que, al no tener aromas despampanantes a fruta, es una variedad que expresa, gracias a eso, muy bien el carácter del suelo y de las posteriores crianzas que nosotros tenemos aquí en el marco de Jerez, que son la crianza biológica y la crianza oxidativa, ¿vale? Las uvas Moscatel y Pedro Ximénez no están plantadas en la zona que os he dicho antes, de Jerez, El Puerto y Sanlúcar, que coinciden con el Jerez superior, sino que están plantadas más en las zonas costeras de Rota, Chipiona y tal, que son municipios que se han especializado en la elaboración de vinos dulces, ¿vale? Aquí en Jerez, la plantación casi completa, Jerez, Puerto, Sanlúcar, casi todo es uva Palomino, y como os digo, es una variedad que tiene un potencial de envejecimiento muy, muy fuerte, ¿vale? Envejece muy bien y expresa muy bien el carácter del suelo del que procede, gracias a que no hay aromas que enmascaren pues esa mineralidad que tiene la albariza y sobre todo también las 2 posteriores crianzas que pueden tener los vinos de Jerez, que son la biológica y la oxidativa, ¿vale? Si quieres darle un poco para adelante. Sí, la vendimia que comienza, bueno, ahí pone a principios de septiembre, pero cada vez se están adelantando más por el cambio climático. Ya el año pasado empezó la vendimia aquí el 15 de agosto. Ya hay bodegas que hacen ciertos pases de vendimia para la elaboración en función de qué tipo quieran elaborar. Hacen un pase para elaboración de vinos destinados a crianza biológica y otro pase a lo mejor para vinos de crianza oxidativa. Y bueno, ahí dice que el mínimo BOME es de 10,5 y el transporte en caja. Sí, dale un poco para adelante. Y aquí, bueno, para la elaboración del vino base, nosotros una vez recogemos, una vez que tiene lugar la vendimia, se recoge la uva. Para la elaboración de vinos de Jerez hay 2 caminos, ¿vale? Partimos de un mosto base, después del despalillado y del prensado hay dos tipos de mosto. El que procede de los mejores suelos, o el que procede del Jerez superior de estas tierras albarizas, ese mosto se prensa, se hace un suave prensado de las bayas, de las uvas, y ese mosto se pone a fermentar, ¿vale? Y después de la fermentación y antes de entrar dentro del sistema de crianza de criaderas y soleras, se alcoholiza hasta 15 grados. Luego tenemos también otro mosto, que es el que normalmente procede de estos pagos más de la costa o de estos pagos más de interior, que se utilizan para la elaboración de vinos destinados a crianza oxidativa, como el oloroso, por ejemplo. Y esos mostos se prensan más, se prensan las pieles, se prensan las pepitas y se obtiene un vino con mucha más estructura, mucho más rugoso, más vasto quizás en boca y que es menos fino y menos elegante, ¿vale? Entonces eso es importante porque ese es el camino y el camino de los 2 tipos de crianza. Los vinos que proceden de los mejores suelos normalmente se destinan a crianza biológica y se alcoholizan hasta 15 grados para propiciar el desarrollo del velo de flor. Y luego tenemos otros vinos, cuando tú ya prensas las pieles, prensas las pepitas, obtenemos un mosto, como os digo, más voluminoso, se encabeza a 17, se le añade el alcohol vínico que procede en nuestro caso de la destilación de uvas de la variedad Palomino, se encabeza a 17 y comienza su etapa de oxidación, ¿vale? Si quieres darle un poco más adelante. Esa era Aquí, como veis, tenemos 2 niveles de fortificación a 15 grados para los vinos que están destinados a crianza biológica y a 17 los vinos que están destinados a crianza oxidativa.
Dale un poco más adelante, a ver qué es lo que tenemos ahí. Dale un poco más adelante, por favor. Vale, vuelve atrás, Marcos. Atrás. Sí, vale. Aquí en la clasificación de los mostos voy a explicar estos dos caminos o estas dos vertientes. Para la elaboración de vinos destinados a crianza biológica, nosotros le decimos biológica porque aparece de forma natural una capa de levaduras. Nosotros no llenamos las barricas hasta arriba, llenamos de la barrica dejamos un tercio aproximadamente, una cámara de aire para propiciar el desarrollo del velo de flor. Esta levadura, cuando se encuentra cómoda entre los 14 y los 15 grados y medio o 16 grados, estas levaduras se encuentran cómodas en esas situaciones alcohólicas. Es por eso que ni con menos alcohol aparecen, ni con más alcohol desaparecerían, ¿vale? Nosotros lo que pretendemos es propiciar el desarrollo de ese velo, porque es lo que nos va a aportar en el vino las características que nosotros vamos buscando. Al final, el velo de flor es como, bueno, para nosotros el velo de flor es un poco, a pesar de que aparece dentro de la bota, para nosotros es una técnica que nosotros utilizamos para afinar el most o para afinar el vino, ¿vale? Nosotros es que aquí el vino antes del envejecimiento lo llamamos mosto, que contigo lo probamos, Marcos, aquí en Jerez. Qué buena experiencia esa, ¿eh? Sí, fue buenísima, la verdad. Entonces aquí incluso tengo una bota para que veáis el velo, no sé si la veis bien. A ver. ¿Lo veis? ¿Veis aquí este velo? A ver. ¿Se alcanzan a ver? No sé si quieran. ¿Lo veis? Sí, yo sí alcanzo a ver. Bueno, pues esta es la capa dentro de una bota dejamos un tercio de la superficie del vino con oxígeno y nosotros alcoholizamos el vino para propiciar el desarrollo de esta capa de levaduras que tiene la función principal de aislar el vino del contacto con el oxígeno. Esas levaduras suben a la parte superior. Bueno, esas levaduras proceden de las pieles de las uvas, son levaduras que son levaduras naturales que están en la uva y que después de la fermentación están en el vino y cuando terminan y ya no tienen nutrientes ni tienen azúcares que comer, van hacia la superficie para poder respirar y continuar con su vida ahí, en la parte superior. Entonces, los vinos de crianza biológica, esta capa de levaduras que aparece ahí es como una especie de film protector que evita que el vino sufra una oxidación prematura, ¿vale? Esos vinos se pueden hacer en todo el marco de Jerez y tanto el fino como la manzanilla se elaboran única y exclusivamente bajo velo de flor. Las diferencias entre manzanilla y fino tan solo son la localización en la que se envejecen. Las manzanillas, por ejemplo, la guita, que no sé, ¿me veis? Sí. La guita es una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Todas las manzanillas proceden de Sanlúcar de Barrameda. El sistema de crianza de la manzanilla y del fino es exactamente el mismo. Es simplemente un hecho es que la localización es diferente. Las manzanillas proceden de Sanlúcar. En Sanlúcar no se puede hacer vino, no se puede hacer fino y en Jerez no se puede hacer manzanilla. Pero en la elaboración, el envejecimiento, la variedad y todo es exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, los vinos de crianza biológica en Jerez y en Sanlúcar y en el Puerto son dos, fino y manzanilla, ¿vale? Con 2 años bajo velo de flor y dentro del sistema de soleras y criaderas, este vino puede salir al mercado con la palabra fino, ¿vale? Luego tenemos otros estilos que bien pueden ser o mixtos o completamente oxidativos, Marco, que si le das un poco a la derecha. A ver. Es que el PowerPoint es que no lo veo súper pequeño. A ver, ahí está el sistema de soleras. A ver, dale atrás un poco. ¿Atrás? No, dale adelante. Es que llevo muy poco y el PowerPoint ni me lo conozco. Este es el pavo macharno alto.
Sale un poco adelante. Sí. Yo creo que aquí está el Ah, velo. Aquí está lo de los finos. ahí está, ese es el vino este es el de doble crianza. Déjamelo aquí, ¿vale? Bueno, hemos hablado de la crianza biológica y de que los vinos envejecidos bajo este sistema de elaboración son la manzanilla y el fino. Y las diferencias entre manzanilla y fino es que la manzanilla se envejece en Sanlúcar de Barrameda y el fino se puede hacer en cualquier parte de la zona de producción y de crianza del vino de Jerez, a excepción de Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Luego están los vinos de crianza mixta, que son los amontillados y los palos cortados. El amontillado es un vino que tiene una primera fase de crianza biológica. Ese vino ha sido un fino, digamos, en su primera etapa del envejecimiento. Un vino que procede, como os he dicho anteriormente, de suelos de albariza, de suelos que proceden de zona de calidad superior, de un mosto de la primera yema, de la primera prensa, en la que nosotros no queremos el aporte ni de las pieles ni de las pepitas, porque queremos un vino lo más fino posible, y que después de un determinado tiempo bajo velo de flor, el velo de flor va muriendo porque ya no tienen nuevos nutrientes para alimentarse. Entonces ese velo de flor va precipitando y va depositándose en la parte baja del barril y el vino comenzaría su etapa oxidativa o su etapa en contacto con el oxígeno, puesto que no hay ningún velo de flor ahora que proteja el vino del contacto con el oxígeno y por ende de la oxidación. Eso sería un amontillado. Un amontillado es un vino que tiene una primera etapa de crianza biológica y una posterior etapa de crianza oxidativa, ¿vale? Y siempre dentro del sistema de soleras y criaderas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y luego el palo cortado. El palo cortado es un vino que, bueno, que suscita un poco de misterio o le han querido dar un halo de misterio al palo cortado, pero en definitiva es un vino que en las bodegas del Marco de Jerez, cada bota tiene su singularidad y la labor del capataz o la labor del bodeguero es muy importante, porque tiene que ir catando bota tras bota, bota tras bota, para ver que el vino no se desvía, para asegurarse de que el velo de flor está presente. Y hay ciertas botas que el capataz, cuando va pinchando botas, pinchar botas se le dice cuando la venencia es un utensilio que nos sirve para tomar una muestra de la bota y apreciar sus matices organolépticos, ¿no? Como os podéis imaginar, con tantísimas botas, cada una con su singularidad y cada una con su personalidad, hay ciertas botas que no desarrollan el velo de flor de forma permanente. Al final, esto dependemos de la humedad, dependemos de la temperatura, dependemos de la ubicación que pueda tener esa bota dentro de la bodega, y hay ciertas botas que a lo mejor pues el velo de flor no ha tenido periodos en los que se ha vuelto más fino o han aparecido ciertos, lo que nosotros llamamos roales o agujeros, y el vino ha podido tener ciertos periodos de oxidación que han hecho que el vino ya no sea lo suficientemente fino o lo suficientemente elegante y tenga ciertos matices oxidativos, que el bodeguero ya una vez ve una bota que tiene esos matices oxidativos, quita esa bota del sistema de criaderas y soleras que está en crianza biológica y lo aparta y hace un nuevo sistema con palo cortado. En definitiva, el palo cortado es un vino que por las características del mosto y de la zona de donde procede, se encabeza hasta 15 y se destina a una crianza biológica bajo velo de flor, pero por alguna circunstancia o algún motivo que no está reglamentado ni está cada bodega hace el palo cortado o encuentra en botas en la bodega de palo cortado, hace que estos vinos pues tengan unas peculiaridades distintas tanto a los olorosos como a los amontillados. Como procede de mostos de muy buena calidad, tienen una nariz muy fina, tienen una nariz muy elegante y que recuerdan a los matices de esa levadura que ha estado, aunque un periodo de tiempo muy corto, ha estado presente ahí. Y los palos cortados normalmente tienen la crianza biológica muy cortita y una oxidativa muy larga.
Por lo tanto, el palo cortado está entre un amontillado y un fino, ¿vale? Y luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, están los vinos de crianza oxidativa, que para la elaboración de estos vinos, como os he dicho antes, se prensan en el prensado de la uva, se prensan mucho más las pieles. Se prensan mucho más las pieles, las pepitas, y obtenemos un mosto que está mucho más subido de color. Es un mosto que incluso llega a ser un poco marrón, que cuando después de la fermentación obtenemos un vino que es mucho más estructurado, es mucho más voluminoso en la boca, es como más redondo, y se alcoholiza hasta 17 grados. Una vez se alcoholiza a 17 grados, se mete dentro del sistema de criaderas y soleras, pero en crianza oxidativa. Como lo hemos encabezado a 17 y la levadura de velo no se encuentra cómoda en unas condiciones tan alcohólicas, llenamos la barrica hasta arriba para evitar que aparezca cualquier tipo de levadura, se llenan hasta arriba y el vino empieza su etapa oxidativa desde el primer momento en el que entra dentro de la bota. En definitiva, es un oloroso. Un oloroso es un vino que procede de pagos del interior y pagos cercanos a la costa, que se prensan muy bien, que se encabezan a 17 y que se someten al sistema de soleras y criaderas, encabezados a 17 y llenos hasta arriba. Entonces, desde el comienzo, el vino está en contacto con el oxígeno y va cogiendo una tonalidad bastante más ambarina, caoba, y con matices propios de la oxidación que recuerdan a los frutos secos, y desarrollan también aromas de fruta muy pacificada, por ejemplo, ¿vale? A ver, pasa al siguiente. Hemos visto la diapositiva del sistema de soleras y criaderas. Dale para atrás, porfa, Marcos. Lo pongo. Ahí está. Ahí está. Bueno, el sistema de soleras y criaderas es un sistema dinámico en el que nosotros mezclamos vinos de distintas vendimias, de distintas añadas, con el fin de obtener homogeneidad y con el fin de obtener un estilo y que cada bodega pueda tener en sus vinos el estilo de la casa, ¿vale? Se llama sistema de soleras y criaderas porque las botas que están pegadas al suelo, aquí las podéis ver, las botas que están pegadas al suelo se le llama la solera. Y la solera se le dice solera porque están a ras del suelo, ¿vale? Luego están la que está inmediatamente anterior, es la primera criadera, segunda criadera, aquí lo podéis ver incluso, y tercera criadera, ¿vale? Entonces, nosotros para embotellar aquí el vino, cogemos de la solera, se hace una selección de las mejores botas y se saca una parte, una proporción igual de cada una de las botas. Por ejemplo, imagínate, de la solera sacamos el 10% de una bota, el 10% de la otra, el 10% de la otra, el 10% de la otra. Hacemos una saca. Eso se homogeneiza, se mezcla y eso se embotella. Y ese es el vino que va a salir ese año. ¿Qué sucede con el hueco que dejamos de haber sacado vino de la solera? Se repone con la primera criadera, que tiene un vino más joven, y se repone con la primera criadera. Este hecho de ir refrescando el vino también hace que la levadura de velo tenga nuevos nutrientes que comer y que el velo de flor se engrose y siga cubriendo y siga aportando esos matices de finura que nosotros vamos buscando. Entonces, el sistema de solera criadera, a medida que vas sacando vino para embotellar, dejas un hueco que se repone con la primera criadera, que a su vez el hueco que dejas en la primera criadera de haber rociado o de haber echado vino en la solera se repone con la criadera inmediatamente anterior. Y así sucesivamente hasta llegar a la última criadera, que un sistema de soleras y criaderas puede tener tantas criaderas como queramos. Por ejemplo, para la elaboración de vino del Inocente tenemos 10 criaderas y una solera, ¿vale? Imaginaos, desde que el vino entra, desde que el vino de la última añada entra dentro del sistema hasta que sale la primera gota de vino a la solera pasan 10 años, ¿vale? Entonces, es un sistema dinámico en el que vamos mezclando
vendimias, vinos de distintas añadas, vinos de distintas vendimias con el objetivo de tener pues estabilidad y homogeneización en el producto, porque al final lo que las bodegas de Jerez van buscando es un estilo, es el estilo de la casa. Y porque al final esas levaduras, dependiendo de la cepa de levadura que tenga el velo, el vino tiene unos matices y desarrolla unos sabores u otros. Y al final, cuando pruebas muchos vinos de Jerez, eres capaz de identificar el estilo de la casa, ¿vale? No sé si hay alguna... Marta, hay algunas preguntas interesantes. Me gustaría írtelas haciendo porque van a relacionar lo que vienes platicando. Bueno, algunas de ellas ya las contestaste en tu presentación. Por ejemplo, que si el alcohol con el que se encabeza, ese de dónde sale, el aguardiente lo hacen de las mismas uvas de ahí o de dónde viene. Sí, en el caso de Bodegas Valdespino, en el caso de la bodega donde nosotros estamos, controlamos todo el proceso y el alcohol vínico que utilizamos para encabezar nuestros vinos proceden de uvas de uvas de Palomino de Jerez de la Frontera. Pero en otras bodegas del marco de Jerez se utiliza alcohol destilado de la variedad de uva Irén que procede de La Mancha. Ya. Oye, y preguntan, ¿cuánto más o menos se tarda en morir el velo de flor para empezar la crianza oxidativa? Me imagino que se refieren a los amontillados. ¿Hay algún periodo aproximado? Bueno, eso depende del número de sacas que hagas normalmente, o sea, eso depende del número de sacas que hagas. Si tú sacas mucho vino y refrescas con vino de la primera criadera, si tú sacas vino de la solera y refrescas con la primera criadera, cuantas más sacas hagas, más grueso va a estar más grueso va a estar el velo. Pero vamos, imagínate, si una bota tiene un vino de crianza biológica en estática, si no rociamos el vino, en 3, 4, 5 años ese velo de flor muere ya. Lo que pasa es que con el sistema de soleras y criaderas, como vamos utilizando vino de la primera criadera y de la segunda criadera para rociar la solera, claro, al echar nuevo vino con nuevos nutrientes, el velo de flor tiene nuevos nutrientes que comer y claro, se queda y se mantiene durante más tiempo. En el caso del Inocente, es un vino que tiene 10 años de media dentro del sistema de soleras y criaderas. Ya, oye, y preguntan si hay un mínimo de crianza de criaderas y soleras. ¿Hay un mínimo de edad, del número de criaderas por la denominación? El vino o sea, dentro del vino de Jerez no hay un número de edad mínimo. Como mínimo tiene que estar 2 años. 2 años. Tanto sí, para fino, para amontillado, para oloroso, para Pedro Jiménez, para Pedro Jiménez también tiene que tener 2 años como mínimo de media. Lo que pasa es que no hay ningún amontillado en el mercado con 2 años. No hay prácticamente muy poquitos olorosos con 2 años. Pero claro, no hay una regulación, como por ejemplo en el caso de Montilla Moriles, donde por ejemplo el fino tiene que tener como mínimo 5 años en crianza biológica y 3 en crianza oxidativa para que el bodeguero pueda poner la palabra amontillado dentro de la etiqueta. Aquí en Jerez no, aquí esa regulación no existe. Aquí en Jerez el vino como mínimo tiene que tener 2 años dentro del sistema de soleras y criaderas para ser calificado vino de Jerez. Oye, y es cierto, ¿cómo se dan cuenta cuando ya se rompió, si están las botas tapadas? Me imagino que no todas tienen ese vidrio que tú comentas, ¿no? ¿Qué vidrio te refieres? Bueno, o sea, la parte de ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo ven que ya son...? Porque es una labor que realizan los capataces aquí, como veis, mira, no sé si sois capaces de verlo, el boquetito. No. ¿Veis algo? Ay, bueno, yo no veo, pero ¿ustedes ven? Ah, ya, sí. ¿Veis sí, este boquetito? Sí. Pues a través de ese boquete, el capataz mete la venencia, echa vino en una copa y cata el vino. También hay como una especie de linternitas donde se mete dentro del agujerito y ven el estado del velo. Ok, perfecto. De bodega. Aquí hay mucha gente trabajando en bodega y lo que hacen es analizar las botas constantemente para asegurarse de que el velo de flor está ahí y de que está presente. Claro. Oye, y preguntan aquí sobre los palos cortados, que si es verdad que no hay regulación para los palos cortados más allá de los 17 a 22 grados de alcohol.
¿Son como más una receta o cómo? Efectivamente, a ver, al final el palo cortado antiguamente el palo cortado era un vino que se utilizaba para darle de comer a los jornaleros de la bodega. Era un vino que se vendía a un precio muy económico aquí en Jerez porque nosotros lo que antes se buscaba eran vinos muy finos, vinos muy elegantes y vinos que hubiesen estado afinados por el velo de flor. ¿Qué pasaba con esas botas? Que se desviaban y que perdían el velo, pues que carecían de valor y no lo veían como se ve a día de hoy, ¿no? Como una joya. Es verdad que no hay ninguna regulación, lo único que dice el pliego del Consejo Regulador es que un palo cortado es un vino, o sea, es decir, solo habla de los matices organolépticos del palo cortado, pero no se habla sobre el tipo de elaboración que debe de tener. Dicen que es un vino que es muy fino, que tiene la finura en la nariz del amontillado y la estructura y la gordura y el volumen en boca del oloroso. ¿Vale? Okay. Pero no hay ninguna regulación, tan solo que se sabe cuál es o sea, cada bodega al final, el palo cortado para satisfacer las demandas del mercado, hay ciertas bodegas que propician la elaboración de palo cortado, pero un palo cortado de verdad es un vino que está dentro del sistema de soleras y criaderas del fino y que por algún motivo esa bota pues no desarrolla el velo. Ahora, a día de hoy, por las necesidades de venta, la elaboración del palo cortado se propicia. ¿Cómo? Pues dejando un tiempo el velo de flor y luego alcoholizando a 17. Pero no es lo que deben de hacer. Nosotros, por ejemplo, en nuestra bodega, nuestro palo cortado es una selección de botas que se desviaron en su día y que a medida que vamos encontrando vino de esas botas que se van desviando, lo vamos introduciendo dentro del sistema. Pero el palo cortado al final es un vino que surge en bodega porque hay ciertas cosas que no se pueden controlar y están ahí. Claro. Oye, y preguntan cómo se hace esta saca del 10%, con qué instrumento, cómo lo hacen. Eso se hacen como con una bomba, se introduce un tubo dentro del boquetito ese que habéis visto que os he enseñado antes, se introduce un tubo y se extrae la cantidad de litros que el bodeguero decida que quiere sacar. Y se saca de la primera, de la segunda, de la tercera, eso es bota por bota. Se realiza esa saca, pues imagínate, pues dicen, pues vamos a sacar 30 litros de cada bota. Sacan 30 litros de la primera, sacan 30 litros de la segunda, de la tercera y siempre de la solera. Sacan la misma cantidad. Esos vinos procedentes de cada una de las botas de las distintas soleras se mezclan, se homogeneizan y se embotella. Y eso es lo que se embotella. Oye, qué interesante. Fíjate que ahora que estuve allá, fui a visitar otra bodega y hicieron un comentario bastante interesante que las bodegas per se tienen una micro terroir, digámoslo. O sea, depende de cómo están orientadas sus barricas, la altitud de los almacenes, cómo corre el viento, inclusive dentro de. Platícanos ahí, por ejemplo, en donde estás, ¿cómo está ordenado? Sí, bueno, nosotras aquí en la bodega de Valdespino es una bodega que está orientada hacia el poniente para que cuando ese viento sople traiga humedad, ¿vale? Porque este viento es más fresco que el levante y introduzca dentro de la bodega esa humedad que necesitan las botas. Normalmente tienen que estar orientadas hacia el poniente. En la parte alta, normalmente cuando la bodega en la que estamos ahora mismo es que no tiene techos demasiado altos, entonces las ventanas van como desde aquí hasta 2-3 metros aproximadamente, pero normalmente las ventanas están situadas en la parte superior de las bodegas catedrales, en las partes altas, y claro, ese microterroir se forma porque como hay tantas botas y hay solo ciertas ventanas, hay algunas botas donde le da más la humedad, le da menos. Hay ciertas botas que están cerca de una ventana y se llevan a lo mejor pues 2-3 horas al día donde le está incidiendo la calor. Entonces esas botas muestran una personalidad distinta a la que puedan tener las botas que están en otra zona de la bodega. Al final, aquí hay tantas botas y hay, que hay ciertas cosas que no se pueden controlar, pero al final esa es
la singularidad de Jerez, ¿no? Claro. El ir por una bodega, ir catando bota tras bota y ir viendo las diferencias que hay en la bota, en cada una de las botas, es lo que hace interesante una visita al Marco de Jerez, porque al final cuando te tomas un vino que está mezclado de varias botas, pero la experiencia de venir aquí y catar bota tras bota y ver la singularidad de cada bota y que el bodeguero te explique, pues esta bota tiene este perfil porque le da el sol por la mañana y ese es del microterroir Wow. del que te hablaban. Sí, sí, sí. No, qué interesante eso, ¿eh? La verdad, se convierte en algo súper preciso y con mucha experiencia. Me imagino que la gente que está a cargo de esos almacenes, cavas, pues ya es gente que tiene generaciones trabajando con la bodega, ¿no? Sí, al final el factor humano es súper importante en el marco de Jerez, Ya. porque, a ver, ahora ya durante un periodo muy largo, desde el siglo XVIII, siglo XIX, ha sido un periodo en el que primaba más el volumen que la calidad. No se miraba antes al suelo, no se miraba el viñedo, y el vino, se decía que el vino de Jerez se hacía única y exclusivamente en la bodega. Y gracias a Dios eso ha cambiado. Ya nosotros en Jerez, el cuidado, el mimo de la viña, que se cuida mucho más el terruño del que procede, o sea, los factores naturales que inciden en la producción de uva están mucho más cuidados y mucho mejor tratados que en el pasado. El Jerez es, por supuesto, un vino que se hace en la bodega porque pasa muchísimo tiempo y unos largos periodos de crianza dentro de la bodega, pero hay un denominador común en la gama completa de vinos de Jerez que van desde, como ya sabéis, desde vinos muy pálidos y secos a vinos muy dulces. Toda esa gama de crianza biológica y oxidativa de manzanillas, finos, amontillados, palos cortados, olorosos, el denominador común de todos esos vinos es la salinidad. Y esa salinidad procede del suelo y de los tipos de crianza que tienen. Como os he dicho antes, este suelo tan pobre en nutrientes y que procede de la sedimentación de las microalgas, algo ha tenido algo ha tenido que ver, porque los vinos de Jerez son vinos que son súper gastronómicos por esos matices tan salinos y tan minerales que tienen. Por eso van tan bien con la comida, porque hacen la función que tiene la sal en las comidas, ¿no? A lo que al final lo que hacen es potenciar la salinidad del vino, lo que hace al final es potenciar el sabor que pueda tener el plato. Claro, claro. Oye, aquí hay muchísimas preguntas. La gente está súper activa. Créeme que nunca he vivido tantas preguntas. Creo que el tema lo vale. Me pregunta, por ejemplo, si las levaduras que tiene el velo de flor son vivas, son muertas, son ambas, ¿cómo son? Las levaduras que están en la parte superior del vino dentro del barril son levaduras que están vivas, son saccharomyces, son levaduras de saccharomyces, y hay varios tipos de levaduras saccharomyces y la combinación de todas ellas es lo que es lo que forma el velo de flor. ¿Vale? Ah, Son levaduras que están vivas. ¿Qué pasa? Que esas levaduras, a medida que a medida que esas levaduras van comiendo nutrientes, el vino se va quedando cada vez más seco y cada vez y van comiendo también glicerina, por ejemplo, ¿no? Comen un tipo de alcohol, comen glicerina, comen azúcares. ¿Qué pasa? Que cuando esas levaduras ya se han comido todos los azúcares, empiezan a precipitar porque empiezan a morir. Hay ciertas cepas de levadura que mueren antes que otras, hay ciertas cepas de levaduras que se forman antes que otras. Por eso, una vez que nosotros introducimos vino dentro del sistema de solera y criadera, el velo de flor tarda aproximadamente entre una semana y un mes en aparecer, porque no todas las cepas de levadura Saccharomyces se forman al mismo momento. claro. Ok. Wow. Oye, yo no sabía, los vinos de añada, ¿cómo es su crianza? ¿Es crianza estática? Sí, bueno, aquí en el marco de Jerez lo tradicional es el sistema de soleras y criaderas, Ujú. ¿vale? La gran mayoría de vinos de Jerez se envejecen bajo ese sistema, pero sí es verdad que desde hace un tiempo atrás, desde hace 5 o 6 años atrás, las bodegas están sacando cada vez más vinos de añada y el Consejo Regulador lo permite. Los vinos de añada al final es el sistema, o sea, el sistema de crianza es el mismo. Por ejemplo, hay finos de añada con crianza biológica. Nosotros tenemos en el mercado ahora mismo un fino ecológico
del año 2015. Ok, mira, interesante, hay que probarlo, hay que probarlo. Oye, aquí hay una pregunta que yo sé que te va a gustar. ¿Qué diferencia hay entre el fino de Montilla Moriles al de Jerez? Pues mira, las diferencias entre Montilla y Jerez, al final, la Pedro Jiménez, bueno, los vinos de Montilla Moriles, toda la gama de vinos generosos de Montilla Moriles, fino amontillado, oloroso, palos cortados, se elaboran con la variedad de uva Pedro Jiménez, y los vinos en Jerez se elaboran con la variedad de uva Palomino. Es verdad que los suelos de Montilla y los suelos de Moriles y los suelos de Jerez y todos los suelos de esa cuenca del Guadalquivir de la que os hablaba yo antes, que estaba cubierta por mar, que proceden de la misma era, que es la del Mioceno, esa hace 25 millones de años, hacen que los vinos tengan digamos, los mismos matices organolépticos. Son muy similares. Lo que pasa es que como la uva Pedro Jiménez, la que tienen allí en Montilla, es más rica en azúcares y es un pelín más aromática que la Palomino, hace que los vinos sean un poco como más voluminosos. Son como más estructurados y son un poco más robustos, diría yo. La boca es como mucho más voluminosa y es más prominente y es más, aquí estoy yo. Los vinos de Jerez tienen un perfil un poquito más, más fino, como más vertical, ¿vale? Porque la Palomino, al no tener a ver, no estoy diciendo que la variedad de uva Pedro Jiménez sea aromática, que no lo es, ¿eh? Ninguna de las dos lo son. Pero es verdad que ese contenido en azúcares, cuando tú sometes al vino al sistema de crianza bajo velo de flor o en crianza oxidativa, la Pedro Jiménez hace que el vino sea más corpulento, es como más voluminoso en boca. Y los vinos de uva Palomino, los vinos de Jerez son como más, tienen un perfil mucho más vertical. Ya, Digamos un poco más elegantes. me quedó bastante claro, amiga. Oye, ya estábamos hablando de los vinos de oloroso y aquí hay una pregunta que está muy interesante. Si nos pudieras hablar de lo que es el Bors y el Bord y el Bors, el Bost y el Bord. El Boss y el Bors. Esos Ese. son, sí, esos son terminologías relativas a la vejez del vino, ¿vale? Como os digo, el Consejo Regulador al final establece un mínimo de 2 años para sacar un vino de Jerez al mercado sin meterse en más. Por ejemplo, en Montilla, como os he dicho antes, para hacer fino tiene que estar 2 años en sistema de crianza biológica, para hacer amontillado tiene que estar 5 en biológica y 3 en oxidativa, y en Jerez no. Entonces, eso es digamos que es un vacío legal que el Consejo Regulador quiere el día de mañana establecer unos periodos de crianza mínimos para poder sacar un amontillado al mercado, y aunque a día de hoy no haya ningún amontillado con 2 años, porque es prácticamente imposible sacar un amontillado con 2 años, es verdad que hay un vacío en la regulación y es necesario cubrirlo. Lo que es un Boss es Very Old Sherry, y eso lo que significa es que el vino tiene dentro del sistema de criaderas y soleras un mínimo de 20 años. Y el Bors son 30, ¿vale? O sea, son vinos muy viejos. Pero, por ejemplo, hay muchos vinos que están calificados como Bors, como que tienen más de 30, como que tienen 30 años, y a lo mejor el vino tiene 70. Okay. Y no podemos decirlo en la etiqueta. Se califica como Bors, como vino, como Very Old Rare Sherry, como un vino muy viejo de Jerez, pero no puede ponerlo en la descripción de detrás, que es un vino que puede tener 70 años, que tiene 70 años, 80 o 50, el tiempo que sea, pero la calificación permitida es la de Bors, que es de 30 o más. Perfecto. Oye, y pues nos falta también hablar un poquito sobre el Jerez dulce. No sé si quieras comentar algo sobre estos medium, pale, cream, etcétera. Efectivamente. Bueno, os voy a hablar de la elaboración del vino del Pedro Jiménez y luego voy a contar un poco acerca de los cabeceos, de los vinos de mezcla, ¿vale? Pero primero voy a explicar un poco acerca de cómo se elabora el vino dulce. Bueno, Perfecto. al final el vino de uva Pedro Jiménez o el vino de Moscatel se cortan los racimos, se tienden al sol durante un periodo dependiendo de la calor que haga, entre 8 y 10 días aproximadamente, esas uvas se recogen y es muy importante la labor en el campo porque hay que ir dándole
manualmente cuartos de vueltas a los racimos para que la pacificación sea homogénea y para que se pacifiquen por todos lados igual. Y después de esos 8 o 10 días, las uvas, por la deshidratación y por la evaporación, pues se han convertido en pasas. Esas pasas se prensan en una prensa primero horizontal y luego en una prensa vertical. Y se obtiene, pues digamos, un mosto muy dulce que tiene 400 gramos de azúcar por litro y eso es un Pedro Jiménez, ¿vale? Y luego tenemos los jereces de cabeceo, que son los medium y los cream. El medium se hace con 90% amontillado y se le añade un 10% de Pedro Jiménez. Y el cream es normalmente un 70%. Esto estoy diciendo aproximadamente porque es verdad que cada bodega luego tiene su propia receta. ¿no? Y a lo mejor hay ciertas bodegas que no hacen un 70, hacen un 75. Pero la regla o la norma es oloroso, para el cream 70% de oloroso y 30% de Pedro Jiménez, medium 90% amontillado y 10% Pedro Jiménez. Perfecto. Oye, qué interesante. Bueno, aquí nos hacen inclusive preguntas muy técnicas que están bastante interesantes. Por ejemplo, ay, se me fueron las preguntas. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Dicen que si permiten el uso de sulfuroso o corrección de acidez para acondicionar el mosto. Sí, aquí se añade sulfuroso. Es necesario añadir sulfuroso para evitar cierta contaminación. Claro. Oye, yo tengo varias preguntas. Bueno, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de Valdespino, de los jereces que tenías ahí al ladito, porque se veían bien ricos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que estás catando? Yo desafortunadamente estoy en La Paz y acá pues no hay mucho que conseguir, pero ¿ese qué es? Esto es la manzanilla laguita. Es una manzanilla que procede del pago de Miraflores Baja. Es una viña muy bonita de suelo de albariza, con cepas cepas muy viejas de 40 50 años. Y de ahí procede la manzanilla laguita, que es la manzanilla que se consume aquí en las fiestas, en la Feria del Caballo, en la Feria de Sevilla. Es una manzanilla muy fresca en nariz, con notas que recuerdan muchísimo a la levadura, al velo de flor y todo eso. Tiene un marcado aroma almendrado, ¿vale? A diferencia del fino, me lo voy a poner aquí los dos porque son vinos que se elaboran de la misma forma y la diferencia entre el fino nuestro y la manzanilla es que la manzanilla laguita se elabora dentro del pago de Miraflores, de Sanlúcar de Barrameda. Tiene una solera y 6 criaderas, y el fino inocente es la gama de Valdespino completa, a excepción del oloroso, que sí que procede del pago de Carrascal. Los vinos de Valdespino son single vineyard, todos proceden de Macharnudo Alto, que es un pago de albarizas muy pobres que son de tosca hojaldrada y con cepas muy viejas también, cepas que tienen 40, 50 años, y es un vino con una anchura muy grande en la boca, es un vino muy, muy explosivo, un carácter mineral muy marcado. ¿Vale? Esos son los dos vinos de crianza biológica que tenemos aquí esto está dentro de una bodega que tenemos en Sanlúcar. Nosotros, Valdespino tiene 3 bodegas, una en Sanlúcar, una en El Puerto y esta, la de Jerez, que es la que estamos ahora mismo. Y la manzanilla laguita se procede del pago de Miraflores, se vinifica en Sanlúcar y se envejece en Sanlúcar. Y la gama completa de la guita, tenemos la guita clásica, que es esta que estáis viendo. Luego tenemos también la guita en rama. El concepto en rama significa que el vino no sufre ningún proceso de filtrado ni de clarificado, es decir, que sale directamente, o que tiene el vino, digamos, que sale de la bota y lo que hacen es pasarlo por un suave filtrado para quitar cualquier partícula de velo de flor que pueda tener. Y cualquiera de los estilos de vinos de Jerez pueden tener la categoría de en rama. En rama significa directamente de la bota, sin filtrar ni clarificar. Lo que hacen es pues pasarlo por una malla muy finita para quitar
las posibles levaduras que pueda tener el vino. Y bueno, el Inocente, que es una marca muy, muy clásica de aquí de Jerez, y es un vino que yo recomiendo que lo probéis porque no sé si alguno de vosotros, nosotros exportamos a muchísimos países de Sudamérica. Si tenéis alguna o queréis comprar alguno de los vinos que os voy a ir enseñando, Marcos puede dar mi correo electrónico y yo os hago llegar con qué importador trabajamos o dónde o en qué En o en cada qué país. Claro, con mucho gusto, amiga. Oye, ya no te quiero quitar más tiempo porque sé que tienes cosas que hacer y ya es tardecito, pero a ver, platícanos. Sí, ¿Qué nos ibas a enseñar? y solo quería terminar con los dos vinos con los tres vinos que me quedan. Amontillado Tío Diego es un amontillado que está dentro de la misma bodega de Inocente, ¿vale? Es un amontillado que tiene también lo mismo, 10 criaderas y una solera. Y para la elaboración de este amontillado, las 8 primeras criaderas tienen velo de flor, ¿vale? Es un amontillado que tiene todo el desarrollo de la flor completo en las 8 últimas criaderas y las 2 últimas. Y las 2 últimas están en oxidativa. Y la solera en oxidativa también, obviamente. Y luego tenemos el oloroso Almirante, que también se envejece en esta misma bodega. Es un oloroso con 5 años en crianza oxidativa. También está muy bien y está riquísimo. Y ya luego el Pedro Jiménez el Candado, que es el que me está sirviendo de soporte porque... Perfecto. Oye, qué padre. Bueno, pues ya lo saben, si alguien quiere, independientemente en qué parte de América estén, si alguien quiere probar estos vinos, me dicen y los pongo en contacto con mi querida Marta para que ella les diga con quién lo pueden conseguir. Oye, Marta, voy a quitar, voy a dejar de compartir la presentación, ¿te parece? Perfecto. Marta. Bueno, pues mira, tenemos muchísimas cosas que pudiéramos seguir hablando, pero bueno, ya llegó nuestra parte más divertida, que es la beber, ¿no? Tienes una copita ahí, ¿no? ¿Alguien tiene vino ahí? ¿Hay Yo, alguien que haya podido encontrar algún vino de Jerez o esté catándolo? sí, pero tú comenta el vino que tienes si quieres, y ya los que tengan, da igual, no pasa nada. Yo, por supuesto, me quedo con la copa de amontillado de fino inocente, que, bueno, aunque el amontillado Tío Diego también es riquísimo, me quedo con la copa de fino. Que como os he dicho, la gama entera de Valdespino es súper especial porque no hay ninguna bodega en Jerez que tenga viñedo, o sea, que produzca la gama completa de vinos del mismo pago, que procedan todos de la misma viña, de una viña con tanta carga histórica y que históricamente haya tenido vinos de tantísima calidad, con manuscritos que datan del siglo XV, siglo XVI, en los que se dicen que el pago de Macharnudo pues, produce vinos muy finos, vinos muy elegantes, pero con mucho volumen en la boca, muy estructurados, y al final esa es la diferencia entre Jerez y Sanlúcar. Los pagos que están más en la costa producen también vinos mucho más verticales que los que están en el interior. Y esa es otra de las diferencias que hablábamos antes con Montilla. Al final, los finos y los vinos que están más al interior producen vinos más anchos, con más estructura en el caso del fino inocente, vinos como mucho más corpulentos y como con mucho más músculo en la boca, ¿no? Es como que te tiran de aquí, te tiran de aquí y como que son más anchos. Las manzanillas, por ejemplo, la guita, cuando te la llevas a la boca, es mucho más ligera, es como mucho más sutil y mucho más fresca. Y Son bueno, vinos que... como lo Sí, dijiste, ¿no? El nivel de criaderas y soleras es mayor, ¿no? En el caso del que estás probando. sí, efectivamente, pero al final el velo de flor, el hecho de que el vino sea más ancho o menos o más estrecho, procede también del tipo de suelo y del tiempo que permanezca bajo velo de flor. Contra más tiempo esté bajo velo de flor, el vino va a tener menos matices que recuerden a la fruta y cada vez van a estar como más pulidos, ¿no? Es como llegar la crianza biológica a su estado más elevado.
Bueno, Este- pero bueno, yo también les voy a decir que, bueno, la experiencia que tú me compartiste, Marta, cuando fuimos allá con nuestro amigo, ¿cómo se llama este señor? El lugarcito este que... Para mí eso fue la experiencia del viaje, ¿eh? A ver, ir a probar mosto. ¿Cómo se llamaba? El Cerro del Arte. Ese, que ahí estábamos en las lomitas estas de Alvariza que tú comentas, que aunque no tienen mucha altitud, pero estábamos ahí alrededor, y hay un lugar súper especial que solamente van así como los gentes especial como yo, donde vas Yo, a probar mosto, en vez de llevarte a un restaurante así un fancy. poco más fino, te llevé a todo lo contrario, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué? Te agradezco porque para mí eso es parte del folclore. Hagan de cuenta que si estuviéramos en México, los llevo a una pulquería y les enseño lo que es la raíz, la parte de estar con la gente que tiene toda su vida haciendo esto. Y probamos el vino base, que por cierto lo venden por jarra, no lo venden por vaso. Y, Y lo hacen y ellos hay, mismos. ajá, ajá. Y la verdad es que me la pasé divertidísimo. Y bueno, además, escuchando estas cositas que, mira nada más. No, yo quiero regresar, amiga, prontísimo, te lo Ven, yo prometo. tengo los A- brazos abiertos, ya lo sabes, Marco. ahora voy a ir ahí porque tengo que ir a otro tablao. ¿Cuándo vuelves? Yo creo que en julio, porque ya le dije al Rafa que tengo que volver a visitarlo. Pues, amiga, mis queridos amigos, no, solamente me resta agradecer, amiga, no quiero quitarte ya más tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada. Te agradezco, tienes una energía impresionante. eh, no, no nos detuvo la tecnología, al final nos complicamos un poquito, pero Puedes gracias. poner al principio porque os cuento, es que llevo una semana trabajando aquí y soy nuevísima. Estoy aprendiendo ahora mismo a marcha forzada. Llevo muy poquito tiempo aquí. De hecho, creo que te lo dije, Marcos, que estaba en un proceso de Claro. selección para entrar y llevo muy poco, pero aquí estoy y ya aquí me quedo, ¿eh? No, hombre, por favor, ya me platicarás, pero bueno, sí, cuando gusten ir a visitar Grupo Esteves, ahí a las bodegas, pues están más que cordialmente invitados. Yo te voy a dar mi correo de contacto para que se lo pases a todos ellos y que cuando quieran venir aquí a Jerez y que una de las mejores bodegas a las que pueden visitar, que me llamen a mí, que os llevo a la viña, os llevo a conocer todas las instalaciones de la bodega, intentamos catar los vinos de las botas directamente. Llévalos con este señor que no recuerdo su nombre y trato de acordarme. ¿Cómo se llama? Se llama José Antonio. José Antonio. Llévalo con el José Antonio, llévalos, porque esa es la parte del viaje que la gente debe conocer. Oye, pues gracias, amiga. Eres una mujer llena de luz y tu vibra siempre es muy agradable y te agradezco que hayas compartido parte de tu conocimiento y tu pasión por esta bebida mágica que es el Jerez. Y espero tenerte en México pronto o en Ay, cualquier parte. oye, aquí en este trabajo voy a tener que viajar bastante. Amenazo con ir a México, ¿eh? Amenazo. Venga, pues ya está, te vengo y te vengo a pasear acá a La Paz, a Los Cabos Me o tienes que hagamos ahí llevar cualquier cosa. me tienes que llevar a sitios puros y auténticos vuestros, No, ¿eh? hombre. No quiero ir a restaurantes caros ni nada de eso. A mí me lleva a la No, realidad. yo te voy a llevar a que hagamos el compás, Eso, pero ahora con mariachi. mariachi. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias a todos por haber estado en este webinar de la Alianza Panamericana de Sommelier. Y bueno, nos vemos en junio para esta nueva masterclass sobre los vinos naturales. Y amiga, por favor, recibe un fuerte abrazo desde México, desde Y La para Paz todos, hasta allá, hasta lo que Andalucía. tenéis una ¿Eh? amiga en Jerez, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Estamos iniciando con el pie derecho, así es que lo mejor de lo mejor para todos sus proyectos en cualquier parte de América. Hasta la vista, chicos. Hasta la Gracias. vista. Chao, chao, gracias.